Muy buenas desde Desembarco del Rey. Nos hemos trasladado hasta Dubrovnik para recorrer cada rincón de la capital de los Lannister. Nos acompañan varias personas que fueron testigos o que participaron en el rodaje de Juego de Tronos. Ahora es el momento de atacar. ¿Atacar? Mi querido sobrino, ¿veis a estos hombres preparando los muros para el asedio? Estamos en la Puerta Pile. Yo soy Marina y os voy a acompañar para ver los lugares donde se rodaron las escenas de la segunda temporada del Juego de Tronos. Me llamo Carla y fui meritoria de producción durante el rodaje. Me llamo Nixa y ayudé al equipo con las localizaciones para rodar Juego de Tronos. A mí me llamaron para hacer de extra como soldado de la Guardia del Rey y dije, fantástico. Hola, mi nombre es Tommy y trabajé en el departamento de Serpas. Así lo llamábamos porque hacíamos lo mismo que los Serpas, llevar cosas encima de nuestras cabezas. Estamos en el fuerte de San Lorenzo, donde se rodaron algunas de las secuencias de la segunda temporada. Cuéntanos, ¿esto estaba exactamente así o lo tuvieron que retocar, tuvieron que añadir, que quitar? Puedes ver como en esta escena que retocaron un poquito todo este patio. Se ven todavía los mismos arcos, pero los huecos de allí los cambiaron un poquito, han añadido unos rosetones, pero la base es igual, se ve el patio es igualito, el pozo está en el mismo sitio, entonces todos los que vienen a visitar esta fortaleza reconocerán el sitio del Juego de Tronos. Dad 3 pasos atrás. Volveos. Cerrad los ojos. Teníamos que subir unos 400 escalones para llegar a la fortaleza de San Lorenzo con toda la carga. Recuerdo un día que teníamos mucho trabajo y que íbamos un poco retrasados, que subimos y bajamos 13 veces. Estamos en el sitio donde se filmó una secuencia muy importante de la segunda temporada. Se trata del día de nombre de Joffrey. Joffrey estaba allí arriba y de otro lado hubo una pelea entre 2 señores y de repente uno se cae justo aquí al sitio donde estamos nosotros. Hubo mucha sangre. Supongo que es una escena muy reconocible en la segunda temporada. ¡Buen golpe, perro! Bueno, ahora estamos en la muralla de Dubrovnik y aquí también se rodó una secuencia importante de la segunda temporada. Habían cerrado esta parte de la muralla, no podían pasar turistas porque obvio necesitaron que grabarlo con calma. Aquí se rodó la escena en la que el rey Joffrey, Tyrion y todos los demás llegan entre la multitud y de repente alguien tira piedras desde lo alto a la comitiva y todo el mundo se alborota. Los productores quedaron muy contentos porque los croatas podemos ser muy apasionados y nos excitamos con facilidad y todo quedó muy realista. ¡Quiero cortarles la cabeza a todos! Ellos quieren lo mismo para vos. Este es el puerto de Pile, antiguo puerto de la ciudad. Aquí se han rodado algunas escenas verdaderamente importantes en la serie, como por ejemplo la despedida de Myrcella. Ella se marcha en barca, mientras Tyrion y Cersei se quedan aquí en la orilla, debatiendo sobre el verdadero significado del amor. Rezo para que algún día ames a alguien. Rezo para que lo ames tanto, que veas su rostro cuando cierres los ojos. Eso deseo para ti. Que sepas qué es amar a alguien. Todo Dubrovnik es como una gran localización. En cualquier esquina todo está preparado para rodar una secuencia de Juego de Tronos. Estamos en la calle de Santo Domingo. Así se llama porque al lado está la iglesia de Santo Domingo. Aquí hubo mucha gente de Dubrovnik que participaron en esta escena, como las personas que vendían cosas. Se nota muy bien que es precisamente esta calle por la arquitectura que nos rodea. El hermano fornica con la hermana en el lecho de los reyes y nos extraña que el fruto de su incesto esté podrido. ¡Sí, un rey podrido! Teníamos que hacer todo tipo de trabajos, desde traer agua, estar con los actores mientras estaban vistiendo o maquillándose, y también les acompañábamos en la localización. Fue un poco caótico porque había un montón de gente esperando para cruzar la puerta y acceder a la ciudad, y estuvo cerrada durante 2 o 3 horas. Hay que admirar su imaginación. Y esto ha sido todo desde Desembarco del Rey. Dentro de unos meses, los supervivientes de la tercera temporada volverán para rodar la cuarta. Veremos si se salvan Joffrey, Cersei o Tyrion.
Buenos días a todos. Vamos a continuar, si os parece, con la segunda jornada del Foro Decide que celebramos hoy. En principio, gracias a todos por vuestra asistencia. Es un placer teneros aquí. Gracias también a la Universidad Católica por ser anfitriona de este magnífico evento. Resulta curioso siempre hablar de cultura y turismo en este lugar, probablemente uno de los marcos más bellos y singulares que exista en Murcia, y más para tratar estos temas. Por mi vinculación profesional con esta casa durante algunos años, yo me encuentro especialmente cómodo aquí entre tantos amigos. Así que os agradezco a todos vuestra acogida. Gracias en mi nombre y en el de todos los que componen la mesa que vais a ver ahora, a todos los que organizan este foro por la invitación, a las empresas e instituciones que lo apoyan y patrocinan, y en especial a su alma mater, Fernando Zaplana, que con tanto desvelo sigue apostando por la formación, el aporte de ideas, la cultura y el emprendimiento. Nada mejor que gestionar eventos de este tipo, que son un extraordinario altavoz social de estas propuestas. Felicidades, además, porque el Foro Decide va cada año a más, como no podía ser de otra manera, claro. Bien, soy Victorio Melgarejo, CEO y presidente ejecutivo de Hemingway Fan Club, una empresa orientada al marketing experiencial, relaciones con los medios, management artístico y gestión cultural. Y CEO y presidente también de Hay un tigre detrás de ti, una asociación cultural formada por profesionales del mundo de la comunicación y la cultura empresarial en Murcia. La intención ahora es que se debata sobre televisión, cine e identidad cultural, sobre las posibilidades que ofrecen los rodajes de televisión y cine en las localidades donde se realizan, a nivel de impacto económico, generación de empleo y como motor turístico posterior. También sobre las cualidades positivas y negativas que pueda tener Murcia para ser escenario habitual de estos rodajes y sobre cómo puede realizarse la promoción a fin de facilitar que Murcia sea siempre la zona elegida. Bien, esta va a ser una mesa abierta. Por favor, esperamos vuestras preguntas, sugerencias, aportaciones y, como tenemos poco tiempo, paso a presentar también a mis compañeros de mesa. En primer lugar, os presento a Israel Vicente, anda por ahí, extremeño de nacimiento, madrileño de crianza y murciano de adopción. Israel cursa en la Universidad Autónoma de Madrid Historia Antigua, ya instalado en Murcia, estudia realización audiovisual y se decanta por la producción audiovisual. Desde 2013 lleva adelante su proyecto personal, Thumbs Up, con el que va sacando adelante los trabajos que realiza. Produce videoclips como Fantasmas para Barry Brava, Cumbia de Muertos de Crudo Pimiento, que ganó además el premio del público en el Rendezvous 2014, y Screamer de Audio Spain. Es director de producción de los festivales Cine Fantástico de Murcia, CEFEN, en el 2013 y 2014, y jefe de producción del Congreso Musical Big Up. En la mesa redonda posterior tendréis también a Claudia, que os hablará de este magnífico evento musical que se hace en Murcia. Israel es crítico de series y comunicador de televisión en su blog Diarios de Bicodina y mundoplus.tv. Colabora con la sección de series Tú qué ves en el programa de Onda Cero Murcia en la Onda. Colabora con Gestión FM, escribe en la revista de moda Super Magazine y es también responsable de Birra Series Murcia, una comunidad de seriéfilos creada en Madrid por críticos, periodistas y expertos en televisión. Bienvenido, Israel. Muchas gracias. Bienvenido. Hola a todos. Bien, nos acompaña también Aloña Fernández. Aloña es periodista, 33 años, experiencia en medios de comunicación escritos y radiofónicos. Ha realizado labores de producción, edición y redacción en todos ellos. Actualmente está inmersa en el trabajo de Community Manager y tiene una sección sobre series y actualidad en el programa de radio La Brújula de Onda Cero, que, como sabéis, lleva Carlos Alsina. Además, colabora en el Blue Magazine, la web del BBVA, escribiendo sobre diversos temas y coordina y dirige el blog de series Aquí solo se habla de series, que bueno, es un blog de lo más pujante que hay en el sector. Aloña es autora de Nueva York en serie, un apasionante recorrido por los escenarios de las series de televisión ambientadas en Nueva York, desde Friends a Griff, pasando por Gossip Girl, Rockefeller Center o The Newsroom.
Es especialista en series de televisión, producción radiofónica, fotografía, blog, microblogging, redes sociales, redacción y corrección de textos y periodismo social y cultural. Bienvenida, Aloña. Muchas gracias. Tenemos también por aquí a Pepe Gea, José Gea, con una densa formación internacional, estudiado en varias universidades inglesas, director de Horizon Media y propulsor del proyecto 3Action, yo no sé si lo digo bien, 3Action. 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 Como emprendedor y creyente de la innovación, Horizon Media es un proyecto destinado al desarrollo y producción de contenidos, particularmente para el entorno online y multiplataforma. Se basa en que la experiencia en ficción cinematográfica es aplicada a todos los ámbitos y ventanas de exhibición con una idea siempre como referencia, la calidad en el producto. Está siempre inmerso, además, en proyectos nacionales e internacionales interesantísimos. Actualmente, por ejemplo, es secretario general de FEPRODO, es una asociación constituida para la defensa, reivindicación y promoción de los intereses de todas las profesiones del sector de doblaje y la sonorización en el orden laboral, cultural y social. Creo, además, que estáis a punto de presentarla en Madrid, ¿puede ser? Efectivamente, presentamos FEPRODO en FICOD, que es la Feria de Contenidos Digitales, dentro de 2 semanas. O sea que la industria del doblaje sale del armario. Por fin, magnífico. Bueno, el doblaje siempre ha sido históricamente en España muy prestigioso, ha habido grandes profesionales, ¿no? Absolutamente, y reconocido mundialmente probablemente como la mejor industria del doblaje internacional. Muy bien, muchas gracias, Pepe. Nos va a acompañar también, y de él voy a decir poco, José María López de Oñate, acaba de hablar, director de Ambel, estudió en esta casa, así que poco más puedo decir de él. Y si os parece, pues ya me siento con ellos y pasamos a moderar la mesa. Lo tuyo ha sido muy breve, ¿eh? Sí, yo siempre soy breve. No, soy poco de imagen, soy más de imagen que de palabra. ¿Pero eres breve para todo? No, para esto de hablar, a mí me gusta lo justo, yo soy detrás de las cámaras. ¿Ya? Vale. Muy bien, bienvenidos. Qué formalitos aquí todos, ¿eh? Bueno, como decía, si os parece, yo creo que vamos a ser breves pero intensos. La mesa redonda, por favor, interrumpiros todos a todos, aportar ideas, a ver si consiguiéramos que el papel de este moderador fuera mínimo y que vosotros, que sois los que realmente tenéis tanto que aportar, sois los que tengáis el protagonismo. Si os parece, yo creo que vamos a empezar por Aloña. A mí me interesa mucho, cuando leí la información para preparar un poco la introducción de la mesa, el trabajo que desarrolla, la redacción y edición del libro este que has editado. Así que, Aloña, primero, ¿cómo se te ocurre escribir este libro? Nueva York en series. Hablando de eso, recordaba yo que incluso unos amigos míos se fueron de viaje a Nueva York para hacer la ruta de Sex in the City, ¿no? Que creo que ahora nos hablarás un poco de eso. ¿Y cómo impacta, un poco, que nos podrás tú decir, cómo impacta un éxito de cine y televisión a la identidad de una ciudad? ¿Qué le aporta? Bueno, Nueva York en serie surge más que nada porque a partir de mi blog, pues en esto que tienes que pensar en voy a escribir sobre algo nuevo, porque otra cosa no, pero blogueros de series hay hasta debajo de las piedras en este país. Entonces, pues bueno, se me ocurrió un poco el descubrir esos escenarios que veía en las series de televisión. A mí siempre me ha gustado mucho Nueva York y a partir de esa sección pues fui conociendo un poco mejor la ciudad. Ya llegó el momento de viajar allí. Y pues yo me llevaba muchas zonas estudiadas, había muchos sitios que quería ver, desde la fachada del piso de Friends hasta la cafetería en la que desayunaban los chicos de Seinfeld. Tú mismo hacías referencia a Sexo en Nueva York, por ejemplo, el sitio en el que Carrie compraba sus cupcakes. Y son sitios que sí que quería ver, y precisamente en la fachada del piso de Friends se da un fenómeno muy curioso, y es que sueles encontrarte con 20, 30 personas que están esperando a que te quites tú para hacerse ellos la foto. Gente de todas las partes del mundo. Y es una fachada como podría ser la tuya, la mía o la de cualquiera de nosotros. O sea, un señor un día decidió que esa fachada iba a ser la que iba a dar paso entre secuencias, y ahí se quedó, y se ha quedado para el imaginario mundial, porque Friends fue una serie de éxito. Y allí vi a una chica con un montón de folios que iba con una ruta muy parecida a la que tenía yo, y dije, hombre, pues ya que yo he hecho este trabajo para mí, ¿por qué no compartirlo con el resto del mundo, que puede que haya gente que esté
igual de enferma que yo. Entonces, pues bueno, surgió de ahí la idea y yo creo que es una forma más de conocer un sitio, de visitar una ciudad. Uno puede hacer turismo porque se lo dice un amigo, porque ha tenido una buena experiencia, un familiar, pero también porque tiene curiosidad por ver ese sitio que ha visto en una serie de televisión, en una película. Entonces, yo creo que es una aportación muy importante que quizá en series, o sea, en ciudades como Nueva York no sea tan evidente, porque Nueva York es una ciudad conocida mundialmente, pero, por ejemplo, en Nuevo México, en Albuquerque, están encantados con que Breaking Bad se rodase allí. Ya se han creado rutas como la que existe de Sexo en Nueva York en Nueva York. Y hay gente que va a Albuquerque pues porque quiere recorrer los sitios en los que se rodó Breaking Bad y quiere ver los lugares en los que Walter White hacía de las suyas. Entonces yo creo que bueno, es una forma más de enseñar al mundo qué ofrece una ciudad, los paisajes que tiene, y si encima pues bueno, ya lo vinculas a historias tan importantes como en este caso Breaking Bad, pues me parece muy relevante. Para terminar, un ejemplo muy gráfico, hace poquito la Comisión de Turismo de Londres ha cuantificado la publicidad que ha supuesto Sherlock para la ciudad en más de 10 millones de libras. Lo más curioso de todo es que Sherlock no se graba en Londres, Sherlock se graba en Gales, pero como hace referencia a lugares muy conocidos de la ciudad, entonces pues la gente quiere ir a Baker Street, al sitio en el que se supone que vivía, a los escenarios que podemos ver en la serie. Entonces, pues yo creo que es un valor que aporta mucha importancia y que da a conocer a ciudades que bueno, pueden ser más o menos conocidas, pero que les aportan otro aspecto diferente. Muy bien, muchas gracias. Pepe, vamos contigo. Antes de hablar de Murcia y de lo que aquí se puede hacer, se debe hacer o que se está haciendo, a mí me gustaría, tú que viajas mucho, que has iniciado proyectos incluso internacionales, que te has formado fuera, que vas a Madrid, me interesaría que nos dijeras qué percepción se tiene de Murcia por ahí afuera, en el entorno de la comunicación, de la producción audiovisual y de las herramientas como el cine, la televisión, etcétera. ¿Cómo se nos ve, no? Un poquito. A ver si nos puedes decir algo al respecto. Siguiente pregunta. ¿Por qué? No, vamos a ver. En Murcia lo que tiene, de hecho yo cuando empecé la empresa hace unos 6 años, tiene lo que es en principio tiene la materia prima. Tiene materia prima que consiste en localizaciones de gran diversidad, tiene muchas horas de sol, tiene determinados elementos que lo hacen que tenga una materia prima para poder desarrollar proyectos audiovisuales competitivos. Luego, además, tiene una segunda materia prima de la que normalmente no se habla, que es una magnífica escuela de arte dramático con un montón de profesionales que salen perfectamente formados y además no solo salen formados en voz, salen formados en interpretación y de hecho cualquiera que vaya a cualquier musical en Madrid ve el casting de ese musical y se encontrará que probablemente 3/4 partes son actores de Murcia. Entonces, luego además tenemos una televisión autonómica que ha estado trabajando durante muchos años, lo cual ha producido, digamos, un sector de profesionales que están detrás de las cámaras, que tienen una gran profesionalidad. Luego todo esto hay que orientarlo hacia el sitio concreto, porque evidentemente un cámara de noticias no te sirve para un cortometraje o no te sirve para un largo, incluso hay un gran nivel de especialización en el tipo de rodaje que se vaya a utilizar. Ahora, contestando a tu pregunta, ¿cómo se nos ve desde fuera? Desde fuera se nos ve de momento como una región que, como dicen los europeos, que está taking off, que está despegando, y entonces que de pronto que tiene grandes posibilidades y que tiene grandes activos que no se han puesto en funcionamiento. Eso es como se nos ve. Producciones de fuera nos ven como un sitio barato en el que producir y donde tiene posibilidades. Por ejemplo, han estado rodando recientemente, Jean-Luc Besson ha estado rodando una de las películas donde alquilaron el aeropuerto de San Javier durante 4 días y entonces Yo estuve allí. Estuviste en la producción. Tuvimos un equipo de la universidad, estuvimos unas 20 personas de la universidad en ese rodaje. 12 personas aproximadamente, ¿no? ¿Perdón? 12 personas estuvisteis por ahí en el rodaje. Sí, algo así, estuvimos allí. Yo estuve en un rodaje en una de las carreteras de Mazarrón, que van de Mazarrón a Cartagena. Sí. Y estuvimos en ese rodaje, yo estuve 2 días allí, pero al final algunos de mis compañeros estuvieron, creo que hasta 10 días, incluso algunos rodando por la región. Pues tú no sabes lo que fue la locura para obtener los permisos para rodar allí. Sí, lo sé también porque estuve hablando con el director general de carretera Sí, y me dijo cómo era la cosa. Entonces, el problema es que todo este tipo de cosas tú tienes que plantearlo desde un punto de vista estratégico. Verlo como un activo, incorporarlo a un plan estratégico concreto y ver de qué manera lo puedes dinamizar.
de ver de qué manera puede llegar un doblaje, le puedes facilitar determinadas cosas y entonces, terminando, en nosotros se nos ve con un gran potencial que de momento no se ha puesto a funcionar y que podría tener grandes posibilidades de desarrollo. Muy bien, pues como una primera visión desde fuera, por lo menos hay que ser optimista, ¿no? Por lo menos se nos ve, ¿cómo has dicho el término de despegando? ¿Cómo era? Taking off, pero eso además se nos ve, me refiero en general, o sea, en general se lo ve una región que tiene unos grandes activos que se pueden poner en funcionamiento porque están ahí, están latentes y que necesitan un plan estructural para poder. También se nos ve como que en Murcia se paga doble, ¿no? ¿Perdona? En Murcia se paga doble. No. En Murcia que se paga doble, que normalmente los alquileres son todos muy baratos y aquí se viene y se paga bastante más, ¿no? Ah, bueno. Por traer los rodajes aquí. No, pero vamos a ver, mira, tú has mencionado el proyecto de, ¿te importa que precisamente hablo del proyecto de 3 in Action? Esto que, bueno, pues el proyecto de 3 in Action es un proyecto que nosotros presentamos dentro de AGE, de la Asociación de Jóvenes Empresarios, hace unos 3 años y fue elegido como proyecto más innovador que incorporaba cultura y turismo. Y entonces, el proyecto básicamente consistía en, además yo no sé si Israel hablamos de este proyecto o no, en todo estuvimos hablando de este proyecto los dos. La idea era poder traer rodajes a la región, pero hacerlo de una manera ejecutiva. Es decir, hay una cosa que se llama las Film Commissions, que las Film Commissions los tienen, por ejemplo, la del Ayuntamiento de Nueva York, que es impresionante cómo funciona. Entonces, que básicamente lo que hacen es vehicular rodajes, traer rodajes y proveer, digamos, de la logística para que se puedan producir. De hecho, la Film Commission de aquí de Murcia fue la que hizo que Venganza 3 viniese a rodar aquí. Trabajaron mucho tiempo desde diciembre del año anterior hasta que en junio al final se rodó por aquí. Claro. Entonces, pero la idea era entrar de manera ejecutiva, es decir, igual que vamos a Fitur, pues vamos a las ferias audiovisuales, como es el caso de la Feria de Vitoria, ir a Cannes, ir a determinados sitios, con un stand en el cual se pueda poner lo que son las posibilidades de rodar y un poco ver también el tema de los precios, que no se cobre 2 veces por la misma cosa. Sí, utilizarlo como una herramienta turística definida, concreta, ¿no? Es decir, la posibilidad de atraer rodajes. Bien, Israel, pues vamos con este punto. Yo creo que es interesante que, por el motivo de la mesa, sigamos un poco por ahí. Es decir, si Pepe nos dice cómo se nos ve desde fuera, Aloña, la importancia de que una ciudad tenga una impronta de carácter cultural a través de cine y televisión. Bueno, pues si tuviéramos que empezar a decir, vamos a ver qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, ¿cuáles serían los primeros pasos, en tu opinión, para poder organizar? Bien, la pregunta difícil para mí, ¿no? Como una política de promoción, no como un hecho aislado de que a alguien se le ocurra hacer esto por aquí. A mí me parece que mucha gente en Murcia tiene muchísimas iniciativas, pero que falta el tejido. Un poco, no sé si estáis de acuerdo Pero es conmigo. lo que está contando Pepe, ¿no? Intentar hacer un grupo o un sector en el que todos nos movamos hacia el mismo punto, sigamos remando todos juntos, ¿no? Porque lo que estás hablando, aquí en Murcia se generan, por ejemplo, ayer a las 8:30 de la tarde había 40.000 cosas, ¿no? Que si unas cosas de música, otras cosas de literatura, etcétera, etcétera. Hay muchísimo movimiento cultural en Murcia y no lo tenemos enfocado hacia el mismo punto, cada uno hace al final la guerra por su cuenta. Y creo que ese es el gran problema que hay aquí, que desde fuera, como dice Pepe, se nos ve que vamos despegando, pero desde dentro nos pegamos codazos unos a los otros. Y ese es el gran problema que veo yo aquí. Bueno, no en todos los sectores. Yo veo como, por ejemplo, a nivel gastronómico o a nivel de la música, y no quiero yo extenderme mucho, pero siempre hemos dicho que aquellos sectores que colaboran, que se unen, que vertebran una asociación, que trabajan con un proyecto juntos, siempre al final suelen salir muy bien. Pero ¿no? es el celo. A nivel musical, casos como Big Up, que después Claudia seguramente hablará de ello, está generando muchísimo por la ciudad, muchísimo por la ciudad, pero yo conozco de primera mano cómo se ha partido los cuernos prácticamente para sacar este proyecto adelante, pero se lo ha partido con su esfuerzo. Ayudas tienes las justas a veces y le tienes que pegar por ellas y pegarte con otros. Pero bueno, eso ya también un poco hay que asumir que los proyectos primero tiene que creer uno en ellos, sacarlos adelante y después pedir ayuda. No te van a decir que organices un proyecto desde arriba, ¿no? Claro, pero fíjate, a mí me ha parecido, me gustaría tener un streaming de la presentación que tú has hecho, porque precisamente es muy interesante en el sentido que te das cuenta de que el negocio audiovisual es un negocio caro. Es un negocio muy caro. Claro, muy caro. Entonces, además, él se ha enfrentado precisamente al problema cuando Hacienda le ha pedido las altas de la gente que ha tenido que... Porque el coste de una producción audiovisual, 70% es el coste de personal.
Es el 70%. Entonces, ¿por qué? Pues porque resulta que es un personal de alta especialización, al cual no solo tiene que tener una preparación técnica, sino que tiene tener una cierta vertiente creativa, porque en definitiva tú tienes un director de fotografía, tienes un peluquero, tienes unas determinadas, digamos, talento personal que tienes que utilizar. Luego están los costes logísticos, vamos a llamarlos. Y entonces, pues es el dar de comer, son los costes de un determinado número de gente. Todo esto, además, si tienes además unos seguros que son terribles, y si tienes, por ejemplo, unos seguros de rodaje, normalmente tú tienes no solo los seguros de responsabilidad civil, sino los seguros por terminación de rodaje, porque hay un señor que invierte en tu proyecto y dice, yo quiero tener un seguro por si acaso el tema se va al carajo, ¿sabes? Y entonces a ver quién va a pagar por esto. Sí, pero Pepe, yo creo que, por ejemplo, y ahora quiero que nos hable José María de esto, que me parece muy importante, porque él se la juega. Y a mí me parece que los que deben de tener la palabra son aquellos que se la juegan, que van, que mueven una idea, ¿no? Y Ambel es un ejemplo clarísimo, es decir, el Ayuntamiento de Cejín no va a buscar a una persona para que haga una película sobre una determinada historia, etcétera. Es una persona la que tiene esa idea, la que genera el proyecto, la que cree en él y la que entonces se va a las instituciones, a las puertas, a las empresas, a pedir ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no quisiera yo tampoco trasladar la idea, en mi opinión, por favor, de que la gestión de la televisión y las series como identidad cultural es algo que nos tiene que venir un poco sobrevenido de las instituciones, ¿no? No, lo que me refiero es que hay que profesionalizar las cosas. Exacto, eso sí. ¿Sabes? Sí. Lo que me refiero es que esto tiene unos costes y hay que ser muy racional ahora de esto, porque esto es business, show business. Tanto. Y entonces, esto tiene unos costes. Ojo, acabo de hablar de los costes. Lo que todavía no he dicho es de los retornos que puede tener. Porque son... ¿Y de los sueldos? ¿Perdón? ¿Y de los sueldos? Bueno, por supuesto, claro. O sea, no vamos a ver. Es que hay zonas por ejemplo, hay un caso muy paradigmático que es el caso de Manchester. Es una ciudad que tiene una zona al sur que era absolutamente deprimida, que no tenía ningún viso de salir hacia adelante, y en un momento dado hay una constructora, ojo, estoy hablando de una constructora, que de pronto decide dinamizar esa zona de Manchester. Compra los terrenos, entonces decide dinamizarla. Y entonces empieza a hablar con la universidad de allí de desarrollar una zona de producción audiovisual. Entonces, cuando empiezan a desarrollar una pequeña zona allí, en la cual empiezan a atraer productoras independientes, hasta que un día la BBC se cruza con ellos y decide que la BBC quiere reducir costes. La BBC tenía que cada trabajador que estuviera más tarde de las 10 de la noche tenía que pagarle el taxi de vuelta a casa. Eso a las BBC les suponía unos costes de 12 millones de libras anuales. Entonces la BBC dice, coño, es que yo tengo unos costes elevadísimos aquí de personal y tal, que yo me los tengo que quitar de en medio. Y llegan estos y les dicen, yo te pongo las instalaciones y te las voy a construir en Manchester. Tú me dices lo que tú necesitas y entonces ahí movieron casi el 60% de la producción de la BBC. Y de pronto fue una zona que de pronto se elevó. Ejemplo interesantísimo. Algunos de esos ejemplos, no tan bien gestionados como ese, sino, dijéramos, con algunas partes de las más torpemente enfocadas, han fracasado en España, ¿no? Acuérdate de esto que se hizo en Alicante, de la ciudad esta Ya, pero vamos a ver, es que habría que ver el proyecto de Ciudad a la Luz. El proyecto de Ciudad a la Luz, yo además estuve en un principio, yo entonces trabajaba en postproducción en Madrid, me llamaron para el proyecto de Ciudad a la Luz, me dijeron qué opinaba del tema y yo ya lo dije en su momento, a mí me parecía que para el tipo de cine que se estaba haciendo y para los costes del cine era unas instalaciones sobredimensionadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que justo cuando se va a producir la película de Alejandro, que teóricamente se iba a rodar en Alicante, entra Nouakchott, que son unos chicos de Marruecos que dicen, mira, yo los costes de seguridad social, ¿tú qué pagas? ¿Un 45% en España? Tranquilo. Tranquilo que eso me ocupo yo. ¿Y qué tú necesitas? El gran problema ahora mismo en España es Marruecos, que todos los costes en No, Marruecos son el gran problema de España es el precio que se paga en España. Es España, realmente. O sea, la cuestión está en el fondo lo que viene a mirar una producción que viene del extranjero, sobre todo, España puede ser muy bonita. Por ejemplo, cuando terminaba el rodaje de Juego de Tronos en Sevilla, el concejal de turismo de Sevilla decía que el gran valor de Sevilla es su belleza, que yo no la pongo en duda, pero un tipo del otro lado del charco no viene buscando la belleza de Sevilla, porque la belleza de Sevilla, con respeto hacia la belleza de Sevilla, se puede sacar en cartón piedra. Coges, cruzas el estrecho, te vas a Marruecos, te ahorras un montón de pasta, te haces unos cuantos decorados y
puede ser Sevilla o puede ser Cuenca o puede ser cualquier otro lugar. Va a pasar a Juego de Tronos en la siguiente temporada, no van a volver a Sevilla, seguramente. Entonces, claro, Sevilla, Andalucía, España puede ser muy bonita, muy característica, tener unas cosas muy propias, pero no se viene buscando eso, se viene buscando un rodaje que sea barato, que tenga los mínimos costes. Entonces no sirve de nada el decir, no, es que son unos palacios muy característicos y que sí, que lo que tú quieras, pero que ahora mismo todo se puede hacer o en cartón piedra o por ordenador. Entonces, es que no es lo mismo el 15% de incentivos que hay aquí en España que el 30% en Marruecos, o en Inglaterra o en Francia. No es lo mismo. ¿Cómo estamos, ya que hablamos de lo caro o lo barato que pueda resultar producir en España? Introduzco dos cosas. Primero, ¿cómo estamos de caros o de baratos en relación a otros países europeos? Fundamentalmente porque es nuestro entorno, dijéramos, macroeconómico. Y segundo, ¿cómo se puede competir con Marruecos si nosotros tenemos otras estructuras? Haciendo incentivos fiscales como está haciendo, por ejemplo, Panamá. Panamá está cogiendo rodaje y dice el 50% de la inversión que haga en Panamá contratando gente de Panamá te la devuelvo. Pues, por ejemplo, volviendo al caso de Venganza. Venganza es genial, han rodado en Murcia Venganza 3. Estupendo, impresionante. ¿Quién había de Murcia trabajando en Venganza 3? Toda la producción o era francesa y la empresa de Service Meñacot de Madrid. No había nadie de Murcia. Éramos las 12 personas que éramos estudiantes de la universidad, que éramos meritorios de producción, que íbamos allí a ver. O sea, no había nadie de Murcia. Entonces, a una Film Commission o a lo que sea que pueda traer un rodaje así, ¿le interesa traer un rodaje a Murcia? Pues yo creo que un rodaje como ese, no. ¿Por qué? Porque te viene el catering de Madrid, Rafael Catering, te viene todo de fuera. Dice, ¿cuáles son los beneficios que yo tengo? ¿Que voy a salir en una película y que voy a tener 4 días un aeropuerto paralizado y una autopista cortada? Pues yo creo que no te cuenta en ese caso. Y encima, como yo recibí una llamada de Madrid, de la empresa de servicing, y me dicen, oye, esto, que al final no vamos a llevar también el equipo de transporte. Digo, ¿cómo vais a traer el equipo de transporte? Dice, sí, porque es que me han dicho, bueno, esto fue una llamada de Francia, perdón. Me dice, es que me han dicho los de servicing de Madrid que en Murcia no hay conductores de camión. No, es que no hay conductores de camión en Murcia. Allí en rodaje era todo el mundo. La primera flota de transportes de Europa. Entonces, el problema es que no hemos estado en el sitio correcto en el momento correcto. Yo el otro día en Madrid, el tema de distribución de Amber, coincidimos con una comida con Rafael, con el presidente de la Madrid Film Commission. Y comiendo con él lo decía, dice, es que por ejemplo, quejándose del Juego de Tronos, dice, porque, dice, ¿qué es lo que saca España de que venga un rodaje de Juego de Tronos? Dice, todos los técnicos vienen de fuera. Dice, ¿qué va a sacar? ¿Los figurantes? Y los figurantes en la empresa de Service haciendo rodaje, haciendo negocio con ellos, cobrándole a los figurantes por salir la empresa de Service. Dice, es que no merece la pena traer rodajes si son esas características. España tiene que decir, sí, somos un referente para rodaje y queremos traer rodaje, pero oye, con estas condiciones, dice, los técnicos, técnicos los pongo yo. Una cláusula que diga, el tanto por ciento tiene que ser de producción propia. Claro, producción española, como está haciendo Panamá, Panamá sí, te da el 50%, ruedes. pero de gente que contrate aquí, entonces viene el rodaje. Pero Una pregunta, perdona. Una pregunta. Tú que con tu película bajo el brazo, después de hacerla, que ya es la tela marinera, te vas por ahí por esos caminos de Dios a hablar con exhibidores, distribuidores, productores, etcétera, etcétera. Cuéntanos cómo te reciben, qué te dicen, estamos locos. ¿Qué cara se les queda? ¿Qué cara se les queda? Nos dicen lo mismo que nos decían cuando les decíamos que íbamos a rodar, dicen que estamos locos. Dice, es lógico, dice, y que tenemos un problema a la hora de distribuirla. Dice, ninguno se atreve a distribuirla porque no tiene el certificado de calificación de edad. Y yo lo veo muy bien, ¿no? Que el ICA apueste por su empresa y que nos pongan pegas para distribuirla. Estupenda, lo veo muy bien y es lógico. La próxima intentaremos hacerlo bien, pero también hay que entender que qué nos supone en España hacerlo bien. Yo, ese rodaje con 900 personas, ni me planteo calcular lo que cuesta la alta de 900 personas, es que ni me he puesto a calcularlo, porque es inviable. Y luego hay cosas, incentivos fiscales, yo veo más importante incentivar fiscalmente, es decir, abaratar esos costes, que subvenciones por parte de administraciones. Y luego es que hasta incluso te ofrecen subvenciones, pero es que no te llegan. Nosotros, en mes de enero, 3 meses antes de rodaje, estuvimos en la comunidad autónoma con el director general hablando y tiene una subvención de 2.000 euros, ya ves lo que es miserable para el precio de la producción. Pues si te lo han ingresado en tu cuenta, porque a mí no me ha llegado todavía el dinero. Y estamos ya a un año y medio de rodaje, ¿eh? Y todavía no han llegado esos 2.000 euros. Nos aseguran que van a llegar. En el estreno sí estuvo la directora general, se hizo la foto con nosotros, estuvo allí, pero el dinero no ha llegado. Entonces, es que además lo poco que no llega. Entonces, es inviable. Es que yo creo que hay dos cosas ahí que tenemos que hablar. Uno, de lo que son los incentivos fiscales y otro, una cosa que has dicho tú, que es que el problema es que yo cada vez que tengo un rodaje o tengo alguna historia,
no hay un marco laboral definido para el sector audiovisual. Eso es capital. Entonces, yo tengo que ir por el régimen general. Entonces, por el régimen general es imposible asumir unos costes de seguridad social en proyectos, además, que nacen y desaparecen. Porque, claro, si te metes en una película, tú has sido 50.000 euros, pero hay un tío que se mete en un proyecto de 10 millones de euros. O, como ha hecho Santiago Segura, de 8 millones de euros. Entonces, oye, que es que eso es un pedazo de empresa, ¿eh? Y ahí tú tienes que tener un plan de negocios, un desarrollo de un plan de negocios bien hecho, con tu 10 o 15% o 20% de riesgos, dependiendo de lo que... con tus seguros, con todo. Entonces, si tú asumes unos costes por el régimen general de la seguridad social de un 45% por trabajador, más esto que tú no tienes ningún tipo de incentivo fiscal, y entonces dices, no, es que está subvencionado. No, coño, es que yo lo que necesito tener es un marco laboral y un marco de financiación que me haga posible acometer proyectos de esa magnitud. Bien, torpemente te quité la palabra para hacer una anotación, discúlpame. No pasa nada. Cuéntanos. Que está muy bien y es una ventaja que ya contemos con Film Commissions en muchas comunidades de este país y se tenga en cuenta. Pero yo creo que el principal problema y de donde debería venir la principal ayuda es del gobierno y del interés gubernamental, que entiendo que puede estar a muchas otras cosas, pero que si un ministerio no le interesa, o sea, no es capaz de ver lo que puede suponer todo ello, creo que es un gran problema. Tú antes comentabas lo buena que es la oficina de Nueva York. La oficina de Nueva York es buena en los últimos 12 años. En 2002, que no estoy hablando de los 90, estoy hablando de 2002, los permisos se hacían todavía a boli y papel. O sea, aquello era un infierno. Y por eso, claro, los rodajes en Nueva York aquel año eran 5 rodajes, cuando ahora, la temporada pasada, solo en series se hicieron más de 30. ¿Por qué? Porque entró el señor Bloomberg y dijo, esto se tiene que sacar provecho como sea. Entonces, cambió la oficina de arriba abajo, se empezaron pues eso, a hacer más tecnológicos lo de pedir los permisos, se creó una página web en la que se podían ver, pues lo típico de las Film Commissions, tú puedes ver tus paisajes, puedes ver los sitios que puedes utilizar, y luego ya encima fueron capaces de crear un programa laboral en el que con gente de Nueva York, especialmente gente que no pertenecía precisamente a las clases más altas, pues crearon trabajos a partir de ayudantes de producción o todo ese tipo de gente que puedes necesitar para esas productoras. Es decir, tú acoges un rodaje y eres capaz de, 1, darle los descuentos fiscales, 2, hacer que en el entorno en el que trabajen puedan encontrar también ciertas ventajas y encima estás creando empleo en tu propia ciudad. Entonces, eso es todo ventajas. Ahora, eso sí, requiere de grandes esfuerzos fiscales, de grandes esfuerzos por parte de los políticos y de entender que puede ser un negocio más y que no, o sea, que no tiene ningún problema y que a la larga especialmente son todo ventajas. Entonces, si el señor Montoro especialmente o el señor Ver se tomasen la molestia de ver lo que es tan evidente y lo que están viendo todo el mundo, porque esto es muy obvio en Estados Unidos, pero en Reino Unido se dieron cuenta, como quien dice antes de ayer, porque hasta abril de 2013 los rodajes de Reino Unido se podría decir que iban cada vez más abajo, mientras que la gente se iba a rodar no muchos 1000 kilómetros más allá, se iban a Irlanda del Norte, porque en Irlanda del Norte tenían beneficios fiscales mucho más altos, aparte de un estudio de producción mucho mejor del que podían encontrar en Reino Unido. Es decir, es algo que se puede hacer y que se está demostrando que se está haciendo, pues eso, no al otro lado del charco, sino aquí al lado. Entonces, yo creo que debería tenerse en cuenta y que deberían sentarle a verlo y decir, vale, es un esfuerzo económico ahora, pero es un esfuerzo que se puede rentabilizar a la larga. Y ya no, y termino, por cuestiones de turismo de después, sino que, por ejemplo, Irlanda del Norte se ha convertido en una referencia a la hora de grabar porque hicieron un estudio muy importante. Y entonces, pues sí, tú te puedes ir a rodar a Londres con los beneficios de Londres, pero es que luego encima te vas a montarlo a Irlanda del Norte porque el estudio es mucho mejor. Entonces, es bueno, yo creo que es bueno para todos. ¿Y las tasas de rodar en una ciudad? Porque Londres y Nueva York creo que son de las más caras. Aquí en Murcia tenemos la gran suerte de que aún, y lo voy a decir por lo bajo, aún no se cobra por rodar en la calle. En Madrid, en Barcelona se cobra, tienes las tasas de rodaje y luego... No des ideas. A mí lo que me toca el pie es que llegue un señor llamado Woody Allen a Barcelona y digan, porque eres Woody Allen no vas a pagar esas tasas. Y lo mismo, quiero ir yo a rodar a Barcelona. No, pero yo le digo que sí a Woody Allen. Digo, si usted va a venir a Barcelona y no va a pagar las tasas, ahora sí. Dice, de sus técnicos el 50% tiene que ser de Barcelona.
Y sí, usted claro que no va a pagar, por supuesto que no, pero tienen que cumplir unos requisitos, si no, no. Pero es lo que hablabas antes. Viene Woody Allen, voy, me hago la foto con él, que guay, Woody Allen está rodando en Barcelona. Claro, y ya está. Y para adelante. Y además un pastón. Es que, además, referente a lo que has dicho, es que cuando tú llegas a pedir un permiso, es que no es solo facilidad económica lo que tienen que dar, es facilidad también para pedir un permiso para todo. Nosotros una de las escenas que teníamos es una escena de riego con explosivos en el medio del monte. Bueno, pues yo pido el permiso al 112, pido a Medio Ambiente, a la Comunidad Autónoma el permiso, y harto de que no llegaran, ¿qué hace? Conseguirte el teléfono personal del director del 112, llamarlo y decirle, oye, que vamos a hacer esto. Cogerte al Ministerio a la Dirección General de Montes, llamarlo personalmente y decirle, oye, que vamos a hacer esto. Venga, pues no os preocuparos, y ya está. Y hacerlo todo de una manera alegar o no alegar y saltándote todos los trámites. ¿Por qué? Porque por la vía de los trámites es que no puedes hacerlo. Es que aquí en la región ahora mismo piden un permiso para rodaje y no saben ni qué estás pidiendo, ni qué te tienen que dar. Bueno, vamos a ver. Yo creo que estamos en un punto de la mesa redonda en el que ya quizás alguno de vosotros quiera preguntar algo o quiera participar o le quiera hacer alguna pregunta directamente a alguno de los que estamos aquí. ¿Es posible? ¿Alguien quiere introducir algún elemento que se nos pueda escapar o hacer alguna cosa? ¿No? Hay una mano por ahí. ¿Te pasan un micro o te dejo el mío? Hola. Soy Ginesta Martínez del VA, vicedecana del grado de turismo de la Universidad de aquí de Perdona, yo personalmente no te escucho bien. Mi nombre es Ginesta Martínez del VA, soy la vicedecana del grado de turismo de la UCAM. Entiendo los problemas de gestión de los rodajes, no tanto como mis compañeros de audiovisual, pero es cierto, me gustaría hacer algunas aportaciones en la reflexión de la parte turística, que sí que creo que pueden ser interesantes, refiriéndome un poco a estos aspectos. Yo creo que precisamente para apoyar la gestión y agilizar la gestión de todos esos rodajes, se puede hacer siempre que los destinos, o sea, que los lugares, que los municipios, que las localidades lo vean como una oportunidad, no solo de negocio en el momento, sino de negocio a largo plazo desde un punto de vista turístico. Evidentemente nos encontramos quizás en una nueva gestión de esos espacios desde un punto de vista turístico, o sea, desde un punto de vista de una gestión pública. Porque evidentemente lo que tenemos que entender es cuando va a Nueva York y se hace una foto delante de la fachada es porque va asociado a un sentimiento que le ha aportado esa serie. Y luego hablamos de marketing experiencial cuando en realidad lo que nos estamos dando cuenta precisamente es la relación que tienen los destinos con las series, con los espacios, y no nos olvidemos al final que el turismo de masas nace de forma paralela a la televisión, que es cuando las personas empiezan a ver lugares y tienen la inquietud de ir, o si no que se lo digan a la Fuente de Trevi o a Kenia con Memorias de África, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que sensibilizar, que la parte económica está muy bien, pero sí creo que hay que sensibilizar a esa nueva gestión de los destinos turísticos donde va asociados distintos aspectos. No sabemos cuánto dinero se puede gastar la comunidad autónoma de la región de Murcia, ahora mismo en crisis no, pero en el año 2008 el consejero de Turismo se gastó casi 30 millones de euros en el presupuesto que tenía para turismo. En promoción de otros destinos se gasta mucho más, cuando a lo mejor el esfuerzo en apoyar este tipo de iniciativas, el coste es menor y la inquietud por conocer la región es mucho mayor. Claro. Mira, yo te cuento, el coste del pabellón de Fitur es de 600.000 euros. Más o menos lo que venía en la información, no sé de qué año lo tenía anotado por aquí, es de 600.000 euros. Nosotros el proyecto de dinamización de lo que era el sector audiovisual era un coste de 40.000. Entonces les parecía que era excesivo cuando presentamos 3 in Action. Entonces, cuando además teníamos un plan ya previsto de presentación en Nueva York, presentación en Los Ángeles, teníamos un plan previsto de presentación en... Entonces, el problema es que cuando además teníamos, por ejemplo, Ostecar en Cartagena, ya nos ofrecía los alojamientos con casi un 60% de descuento en temporada baja, lo cual además nos ayudaba a luchar contra la temporalidad en el turismo. Entonces, en determinadas zonas, poder dinamizarlas a través de rodajes. Rodajes, no solo pensemos en el concepto de película, series de televisión. Es el caso de Lastres, por ejemplo, en Asturias. El turismo en Lastres, gracias a Doctor Mateo, ha subido un 80%, que además es una localidad que es de muy difícil acceso.
pero de pronto la gente va buscando allí el bar del Doctor Mateo. Y de hecho hay un plan de dinamización de lastres en el cual se va a construir los interiores del bar del Doctor Mateo. Porque la gente quiere ir a ver eso. Bueno, otro sitio... Queda todavía los sitios en Almería del Spaghetti Western y están funcionando. Y ahora... Yo creo que es la única cosa que a nivel de producción internacional en este país ha funcionado realmente, ¿no? En pasado. Claro. Sí, sí. Yo, lo que decía de buscar también el futuro turístico, yo creo que es una cosa que no se puede buscar el futuro turístico, que es una cosa que te tiene que venir. Tú asumes una producción y tienes que tener la suerte de que esa peli, esa serie, sea conocida, tenga su público y acuda allí. Y yo recuerdo el caso, y por ejemplo Sefi lo conoce también, de Amanece que no es poco en la Sierra del Segura. Aína, por ejemplo, vive ahora mismo del turismo. Y vive del turismo de una película que en su día no valía para nada, la crítica la tiró para atrás, venía de un error como era total para José Luis Cuerda, y ahora es una película de curso para muchísimos, en los cuales me incluyo. Yo he viajado en Vespa a Aína a ver los exteriores de Amanece que no es poco y me he fotografiado con la calabaza, y tienes un museo dedicado a una película. En España, ¿qué película puede tener un museo? Ninguna. Creo que Aína, y Aína ahora mismo está viviendo, Aína, Lietor y Molinico. La vaquilla de Berlanga, creo que... La vaquilla también. En el pueblo donde se rodó, creo que también hay alguna infraestructura turística orientada a la ruta. Son ciudades que están viendo eso, pero ha venido a posteriori. No es cuando te enfrentas al rodaje, imagino que rodar Amanece que no es poco fue un marrón para el pueblo, un marrón muy grande. Claro. Pero ahora... pues le ha traído cuenta, es un referente. Claro, es que fíjate que lo que es intentar promover ese tipo de cosas para una administración supone, o sea, tú tienes que ir a una segmentación del turismo y tú tienes que ir y entonces supone demasiado esfuerzo. Es una cosa en la cual, en definitiva, prefiero una cosa mucho más fácil, tabla rasa, como me dijeron a mí, nosotros vamos a turismo de sol y playa. O sea, entonces, no, vamos a ver si podemos segmentar esto, buscar determinados sectores que te puedan interesar a través de producción audiovisual. Por ejemplo, qué magnífico sería poder hacer una serie en los campos de vino de Bullas. O sea, en una serie ambientada en el campo, en el cual se vean donde tengas una muy buena fotografía, donde se puedan ver los campos con los viñedos, con todo, con incluso una parte de producción industrial y otra parte tradicional, en la cual se vea la profundidad de lo que es la cultura del vino en determinadas zonas de Murcia. Pero eso lo que requiere es realmente el poder, en primer lugar, segmentar qué es lo que quieres mostrar. Y entonces, como tampoco lo tienen claro, entonces una cosa que les hacía enfrentarse al propio problema que siempre suelen tener, que es que no van a un turismo segmentado y no van y lo prefieren ver de una manera global y sin meterse en determinados elementos. Israel, que querías intervenir. No, quería decir que sí. ¿Alguno de vosotros conoce la serie El comisario Brunetti? Os suena, ¿verdad? Ver el perfil de la persona que... He estado hace un par de semanas en Sicilia y se ha cambiado el tour que estuve haciendo. Tenía que pasar por Ragusa porque mucha gente había pedido pasar por la ciudad en la que se rueda el comisario Brunetti, donde sale el casino. Estaban las señoras, todas, queriendo ir a conocer dónde aparece esa serie, el comisario Brunetti. Una serie que es para un... Exacto, es una serie para un público. Yo la conozco por mi suegra. No la conozco ni la he visto nunca, pero oye, pues todo el mundo quería ir allí a Ragusa, aparte por el chocolate, por ver dónde se rodaba el comisario Brunetti. Son cosas que no solo hay que buscarlas, sino que vienen solas. Si en Murcia logramos que se ruede y se haga algo muy interesante, al final va a generar turismo. Bueno, vamos a ver, una pregunta que yo introduzco. Y bueno, le pregunto un poco a Loña, que está ahí más callada en la esquina. Hablábamos de que... incentivar fiscalmente, crear una oficina para favorecer, no solamente fiscalmente, sino, como decía Pepe, pues la infraestructura de alojamientos, localizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Debería de haber algún filtro o alguna manera de seleccionar proyectos? ¿O cualquiera que llegue con un proyecto vaya usted a saber la línea argumental y para dónde va eso y cómo... se le puede facilitar simplemente en términos económicos, por una inversión, darle todas las facilidades? Es un tema peliagudo, pero yo quiero que tú me digas tu opinión. Hombre, yo creo que respecto a la temática que pueda tener aquello que se pueda rodar, yo creo que perfectamente se puede dejar libertad porque tanto lo bueno... Ella hacía referencia a que, bueno, que tú tienes una asociación mental de buenos recuerdos respecto a Friends, pero bueno, en el fondo eso al espectador le da igual porque también hay quien va a hacer la ruta de Los Soprano por Nueva Jersey y Los Soprano precisamente no eran personas ejemplares. Yo sí que creo que antes de ponernos a seleccionar,
es importante el crear esa oficina, el crear esa entidad y el que se creen esos beneficios, el que se den esos incentivos y el que se esté dispuesto, pues eso, a poner de parte de todos para crear ese trabajo, para incentivar. Y luego tú hacías referencia a venir a que los rodajes vengan a Murcia, pero quizá tampoco sería malo que alguien escribiese en un guión: me voy a tomar un café a la plaza de la Catedral de Murcia, porque ya con solo decirlo, sí que es cierto que no generas ese empleo directo que te trae la producción, que eso es otra cosa. Pero sí que por otra parte también es una buena manera de llamar la atención y de decir a la gente: oye, pues mira, pues igual no estoy viendo Murcia, pero ahora me está apeteciendo irme a Murcia. Eso en Estados Unidos ha pasado en multitud de ocasiones. Hemos visto Vancouver pensando que era Nueva York muchas más veces de las que creemos, y por ejemplo ahora pues se dan otros casos como Sleepy Hollow, que en teoría debería estar grabada en el estado de Nueva York porque Sleepy Hollow está allí, no es el caso, está grabada en Virginia, pero en el pueblo de Sleepy Hollow están encantados porque desde que está la serie pues han conseguido que la gente vaya y que haga turismo. Entonces, sí que igual yo soy muy partícipe de verdad de crear eso, de que los gobiernos apoyen, de crear esas oficinas, de que haya unas ganas de verdad de apostar por esto, que yo creo que es el futuro y que si no lo hacemos nosotros lo van a hacer los de al lado, y entonces pues nos vamos a quedar mirando como otros nos han comido la tajada. Pero que también hay que tener pequeños, o sea, que antes que hacerlo a lo grande, pues igual también hay que pensar en hacerlo poco a poco, en pequeño, y el incentivar pues también el hecho de que un simple nombre, el que tú aparezcas quizá en el guión de una serie, puede ser mucho más efectivo de que vengan a rodarlo. Entonces, pues el poder contar con las dos opciones. Bien, Pepe, hablamos de incentivos fiscales, como digo, de facilidades a la producción, localizaciones, etcétera, etcétera, un montón de cuestiones. Subvención sí, subvención no. ¿Qué opinas? Yo creo que lo hemos mencionado. Hablamos de una industria. Mira, hace 2 semanas estuve precisamente en el ICA con la directora general y yo siempre he sido... Yo empecé a trabajar en la industria del doblaje y hablo de industria, porque todas las mañanas a las 8 de la mañana hay cientos de estudios que abren las persianas y doblan todo, documentales, y entonces es una industria que abre la persiana y la cierra todos los días. Las producciones aparecen, desaparecen, se montan equipos de producción y desaparecen, pero la industria del doblaje es industria y trabaja todos los días. No ha pedido nunca ninguna subvención. ¿Por qué? Porque el 75% viene de dinero que viene de fuera, de Disney, Fox, porque quieren distribuir sus productos y para poder hacerlo necesitan doblarlos y por tanto se gastan sus dinerillos en hacer el doblaje. Entonces, contestando a tu pregunta, yo soy un fiel defensor de la audiovisual como industria. Y el otro día se lo dije a la directora general: esto tenemos que sacarlo de cultura y llevarlo a industria. Y mi padre, que estudió en la primera escuela de cine en Madrid, con Berlanga y con mucha gente, siempre decía que el problema del cine español fue cuando se sacó de la escuela de industriales, de ingenieros industriales, y se metió en cultura. Entonces, es una industria cultural. Y de esto hay una carpeta ahora en Europa que se llama Industrias Creativas y Culturales. Y esto es una industria cultural, pero tenemos que tener conciencia de que es industria. Contestando a tu pregunta, me parece que yo lo que quiero no es que me regalen dinero. Yo no quiero una subvención. Yo quiero incentivos fiscales. Quiero un marco laboral adaptado y que esté adaptado a lo que son las circunstancias especiales de esta industria que lo es. Vamos a ver, tenemos poco tiempo. Sí, por aquí una pregunta. Hola, buenos días. Soy Jesús Martínez de la Facultad de Publicidad y Relaciones Públicas. Por lo que estáis comentando todos, al final, ¿de quién tiene que ser ese empuje definitivo para conseguir que, no sé, por ejemplo, en las Islas Baleares hay un culebrón que en Alemania está siendo un exitazo? Los alemanes se ve que están llenando aviones para ir a las localizaciones, como estáis comentando. Creo que fue también en Canal Plus la serie Falcón grabada en Sevilla, que también ha conseguido cierta repercusión, o incluso Crematorio. ¿Qué tenemos que hacer aquí en Murcia? Aparte de esa iniciativa pública, la iniciativa privada, ¿qué tiene que hacer? A ver, ¿quién contesta? ¿Aloña, por ejemplo? Yo creo que es indiferente de quién parta la iniciativa. O sea, la cuestión es esa, que haya una iniciativa y que cuando alguien plantee el traer un proyecto se le acoja con los brazos abiertos, se
se le diga, pues mira, pues sí, hay facilidades, no hay facilidades, el presupuesto es este o es otro. Si luego ya puedes contar con el apoyo de empresas privadas que económicamente te ayuden a que todo sea mucho más viable, ya sea directamente o indirectamente gracias a la publicidad, pues es estupendo, pero yo creo que lo necesario es eso, el que salga del gobierno, el que se incentive, el que sea eso, o sea, el que se tenga en cuenta como una industria más. Si el turismo es considerado una industria, ¿por qué no va a ser considerada una industria el audiovisual? Que a mí me parece una forma perfecta y maravillosa de publicitar una zona, un escenario, una ciudad. Entonces, yo creo que lo importante y lo necesario primeramente es que salga de las instituciones, que seamos conscientes del valor que todo esto puede aportar y que a partir de ahí pues se trabaje para ello. Pero yo creo que es que en la cabeza ni de Ver ni de Montoro se concibe que un rodaje pueda traer dinero directa e indirectamente. Entonces, claro, a partir de ahí ya queda mucho por hacer. Se ven todo como un gasto. Sí. Se ve todo como un gasto. No lo ves como repercusión tanto en turismo como en producción de la región. Es todo un gasto. Para ellos, industria cultural o cultura es saco roto. Exacto. Es que yo es una de las cosas que yo siempre he defendido, que es el promover la industria audiovisual no como gasto, sino como inversión. El problema es que también, ojo, yo creo que ahí nosotros como industria hemos sido responsables de emitir una cierta imagen frívola de lo que era. Porque yo tuve muchas discusiones en un momento en la Academia de Cine cuando el famoso No a la Guerra, diciendo nos estamos haciendo mucho daño con esto, porque lo que estamos es en definitiva no mostrando lo que es la capacidad de generar valor. Porque, ojo, vamos a ver, la industria del entretenimiento tal es un 4,9% del PIB nacional. De eso me parece que en total el cine de ese 4 y pico por ciento me parece que es el 10 y pico por ciento y la televisión me parece que andaba por otro 17%, o sea que casi el 30% es lo que es industria audiovisual. Entonces, eso en definitiva, la cuestión está que en Ver lo vea. Y que sobre todo lo vea Montoro, porque el que ha parado la ley de mecenazgo ha sido Montoro. La Salle la desarrolló, la presenta Montoro y Montoro la cortó. ¿Por qué? Porque sabemos los montorismos. Pero entonces, el problema es de montorismos. En este momento no tenemos ahora mismo que es lo que a mí me corta. O sea, no solo cortan subvención, que me parece muy bien que se corte, ojo, insisto, pero también que no puedo tener un marco fiscal en el que yo voy a ir a un empresario y ofrecer un determinado producto. Que además es lo que yo siempre digo, mira, a la gente se lo cuento. El audiovisual es como si tú llegas aquí, normalmente para mucha gente que ha trabajado en el tema de la construcción. Yo hago una casa, la construyo, la vendo y la perres, ¿sabes? Y eso lo entiende todo el mundo. Pero aquí tú construyes, tú tienes un formato audiovisual. Y entonces tienes los planos de la casa, luego construyo la casa, que es que ruedo la serie. Pero es que yo puedo vender no solo la casa, sino en muchos países de diferentes propietarios, sino que puedo vender los planos. Pues resulta que yo puedo vender el formato de la serie. Entonces no solo vendo la casa, sino que vendo los planos y se lo vendo a mucha gente. Entonces, y eso además, si es una serie intemporal, que es el caso, por ejemplo, de Sexo en Nueva York, yo la puedo seguir vendiendo a lo largo de los años, porque en definitiva no trata un tema temporal en concreto, sino habla de unos valores, de unas chicas que tienen unos determinados problemas que son universales. Esa serie se compra en Filipinas, en Indonesia, en Rusia, en Japón. Entonces, lo que tenemos que verlo es como inversión, pero también lo que pasa es que nos enfrentamos en un país donde queremos las perras ya. A ver, vamos con el tiempo justo, tenemos que terminar. Te paso la palabra, no te extiendas mucho porque... No, rapidísimo. Yo creo que las administraciones tienen que dar los mecanismos y somos los autores, los productores, los creativos los que tenemos que decir qué proyectos queremos hacer. Y esos mecanismos se están equivocando, no tienen que ser subvenciones, tienen que ser incentivos fiscales. Por ejemplo, yo como director novel, el Estado me devuelve el 50% de la inversión que haga en cine siempre que supere los 120.000 euros. Yo el problema lo tengo para juntar esos 120.000 euros. Lo que quiero es que me quites parte del IVA o la seguridad social, que me quites una parte de ahí. O sea, el problema mío es juntar esos 120.000 euros para rodar. Entonces, si a lo mejor me quitas ese 50% ya en incentivos fiscales, puedo hacer mi proyecto. Israel. Y de todo el mundo. Perdón, y lo digo rápido. Yo ahora estuve para uno de los últimos videoclips que hice, estuve pidiendo unas imágenes cedidas o los derechos de las imágenes, y un tipo de Indonesia, si no recuerdo mal, me pedía, creo que eran 50.000 euros por 3 segundos de imagen. Dije, en una producción murciana, española, 50.000 pavos no los ha visto nadie juntos. Nadie.
Así Sí. en la mano, nadie. Bueno, de los derechos, eso es un tema que se nos ha escapado, ¿eh? De los derechos de imagen, y etcétera, también se podía hablar. Vamos, yo creo que la mesa redonda responde un poco a lo que tenía previsto el organizador, pero sabíamos todos antes de sentarnos que aquí esto da para estar horas y horas y horas y que se iban a quedar cosas en el tintero a medio decir. Creo que terminamos ya. No sé si alguien quiere hacer algún apunte, o si vosotros queréis alguien que se os haya quedado algo por decir que estiméis que es importante, ¿vale? Lo damos ya por cerrado. Pues yo quiero agradeceros a los 4 que hayáis venido, a vosotros que estéis aquí. Esto da para mucho, de verdad, seguir, trabajar en ello, informaos, apoyar, y yo recupero un poco la conversación que tenía con Israel, es decir, si todos nos unimos, si de verdad podemos crear puntos de encuentro, yo creo que la cosa al final podrá ir bien. Gracias a ellos sobre todo, ¿vale?